Todas estas personas y muchas más recibieron invitaciones para la boda de la señorita Constanza Corleone, que debía celebrarse el último sábado del mes de agosto de 1945. El padre de la novia, don Vito Corleone, nunca se había olvidado de sus antiguos amigos y vecinos, a pesar de que ahora vivía en una enorme y suntuosa casa de Long Island. La recepción se celebraría allí y la fiesta duraría todo el día. Era indudable que sería todo un acontecimiento. La guerra con Japón acababa de terminar, de modo que nadie estaría angustiado por la suerte de un hijo o familiar en el campo de batalla. El momento era propicio. Así, durante toda la mañana del día señalado, la casa se llenó de amigos que deseaban honrar a don Corleone. Todos traían unos paquetitos envueltos en papel color crema que contenían dinero en efectivo. Nada de cheques ni objetos de regalo. Billetes de banco y una tarjeta con el nombre de quien ofrecía el presente. La cantidad de dinero establecía el grado de respeto por el padrino. Un respeto bien ganado. Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían en demanda de ayuda y nadie salía defraudado. Nunca hacía promesas vagas ni se excusaba alegando que sus manos estaban atadas por fuerzas más poderosas que él mismo. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Solo existía una condición, que uno mismo proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que fuera el suplicante, don Corleone asumía sus problemas y no se concedía descanso hasta haberlos solucionado. ¿Su premio? La amistad, el respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino, y tal vez, solo en prueba de agradecimiento y nunca con ánimo de lucro, algún que otro regalo, como una botella de vino casero o una canasta de tarallis hechas especialmente para ser saboreadas en la mesa de don Corleone el día de Navidad. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad, una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que don Vito, en cualquier momento, tenía el derecho de pedir en pago cualquier pequeño servicio que precisara. En el gran día de la boda de su hija, don Vito Corleone estaba de pie ante la puerta principal de su casa de Long Beach para recibir a los invitados. Todos gente conocida, personas de confianza. Muchos debían su éxito al don y en una ocasión tan solemne se sentían con el derecho de llamarle padrino. Ese día incluso, el personal de servicio estaba formado por amigos suyos. El encargado del bar era un viejo camarada cuyo regalo había consistido en la aportación de todos los licores para la fiesta, además de sus servicios como experto barman. Los camareros eran amigos de los hijos de don Corleone. La comida dispuesta sobre las mesas del jardín había sido preparada por la esposa del don y sus amigas, mientras que las amigas de la novia se habían encargado de la alegre decoración del jardín. Don Corleone recibía a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, con iguales muestras de afecto. Era su carácter. Los invitados se maravillaban en voz alta de lo bien que le sentaba el smoking, tanto que decían que cualquiera hubiera podido confundirlo con el novio. En la puerta, de pie junto a él, se hallaban 2 de sus 3 hijos. El mayor, de nombre Santino, pero al que todo el mundo llamaba Sonny, menos su padre. Recibía la admiración de los italianos más jóvenes, aunque los maduros lo miraban con recelo.
Sonny Corleone era alto, teniendo en cuenta que pertenecía a la primera generación americana de una familia oriunda de Italia. Medía 1,80 m y su abundante cabellera ondulada le hacía parecer aún más alto. Su cara semejaba la de un cupido gigantesco. Sus facciones eran correctas, pero sus labios eran gruesos y sensuales. Y su barbilla, con un hoyuelo en el centro, resultaba casi obscena. De aspecto fuerte como un toro, se decía que su esposa odiaba tanto el hecho matrimonial como en otros tiempos habían odiado la hoguera a los infieles. Las malas lenguas habían llegado a afirmar que de joven, cuando visitaba las casas de mala nota, las rameras más curtidas le pedían tarifa doble. Durante la fiesta nupcial, algunas señoras jóvenes uniformemente entraditas en carnes miraban a Sonny Corleone con ojos lánguidos. Sin embargo, aquel día concretamente estaban perdiendo el tiempo. A pesar de la presencia de su esposa y de sus 3 hijos de corta edad, Sonny Corleone tenía la vista puesta en Lucy Mancini, la dama de honor de su hermana. La muchacha, que conocía los planes de Sonny, estaba sentada junto a una de las mesas del jardín. Llevaba el traje de gala, con una tiara de flores encima de su lustroso pelo negro. Había flirteado con Sonny en el curso de la última semana. Durante los ensayos de la ceremonia y aquella mañana ante el altar, había rozado su mano. Una joven soltera no podía hacer más. A Lucy no le importaba que Sonny no fuera un gran hombre como su padre, ni tuviera probabilidades de serlo. Sonny Corleone era fuerte, tenía valor, se mostraba siempre generoso y era del dominio público que tenía un corazón muy grande, noble y a menudo tierno. Por desgracia carecía de la humildad de su padre y su genio, pronto y vivo, le hacía caer a menudo en errores de apreciación. Si bien se le consideraba un excelente colaborador en los negocios de su padre, muchos dudaban de que éste lo nombrara su heredero. El segundo vástago de Don Corleone, Federico, mejor conocido como Fred o Fredo, era el hijo con el que sueñan todos los padres italianos. Cumplidor, leal, siempre al servicio de su padre. Tenía 30 años y seguía viviendo con sus progenitores. Era más bajo y corpulento que su hermano, pero se le parecía. La misma cabeza de Cupido, el mismo pelo ondulado, idénticos labios gruesos. Pese a ello, los labios de Fred no eran sensuales, sino graníticos. Aunque de carácter más bien terco, nunca discutía con su padre ni le causaba disgusto alguno por causa de las mujeres. A despecho de tales virtudes, no poseía el magnetismo personal ni la fuerza animal tan necesaria para los conductores de hombres. Así pues, tampoco se le consideraba un heredero probable de los negocios familiares. El tercero, Michael, no se encontraba junto a su padre y hermanos. Había ido a sentarse en el más apartado rincón del jardín, aunque ni allí logró escapar a las atenciones de los amigos de la familia. Michael Corleone era el menor de los hijos del Don, y el único que no se había dejado guiar por el gran hombre. No tenía la cara de Cupido de sus hermanos, y su negro pelo era más bien liso. Su piel, apenas morena, hubiera sido la envidia de cualquier muchacha. Poseía una belleza delicada, casi femenina, hasta el punto que el Don había tenido sus dudas acerca de la masculinidad del menor de sus hijos. Afortunadamente, tales inquietudes se disiparon en cuanto Michael cumplió 17 años.
Michael se había sentado en la mesa más apartada del jardín, como si quisiera dar a entender su voluntaria separación de la familia. A su lado estaba la muchacha de la que todos habían oído hablar, pero a quien nadie, hasta entonces, había visto. Michael se había portado bien, naturalmente, y la había presentado a todos los invitados y a su familia. La verdad era que la chica no había causado gran sensación, ni mucho menos. Les había parecido demasiado delgada, demasiado fina, y su rostro excesivamente inteligente para una mujer. Por no mencionar sus maneras, muy desinhibidas para una muchacha soltera. Y su nombre, que sonaba tan extraño a los oídos de todos los presentes. Se llamaba Kay Adams, y si hubiera dicho al resto de invitados que su familia residía en América desde hacía más de 200 años, y que su nombre era de lo más corriente, ellos se hubieran encogido de hombros. Todos se dieron cuenta de que el Don apenas prestaba atención a su tercer hijo. Michael había sido su favorito antes de la guerra, y por lo tanto el presunto heredero de los negocios familiares cuando llegara el momento. Había heredado la fuerza reposada y la inteligencia de su padre, y tenía un modo de actuar innato que le granjeaba el respeto de todos. Pero cuando al estallar la Segunda Guerra Mundial, Michael Corleone se alistó voluntario en la Marina, contrarió abiertamente los deseos de su padre. Don Corleone no tenía el deseo ni la intención de dejar que su hijo menor muriera al servicio de un país que él consideraba extraño. Se hicieron arreglos secretos y algunos médicos fueron sobornados. Preparar todo aquello costó mucho dinero, pero Michael tenía 21 años y nada podía hacerse contra su voluntad. Al final se alistó, luchó en el Pacífico, llegó a capitán y recibió varias condecoraciones. En 1944, la revista Life publicó un reportaje gráfico de sus numerosas hazañas. Cuando un amigo mostró la revista a Don Corleone, su familia no se había atrevido. Después de lanzar un gruñido de desdén, este dijo: «Realiza estas proezas por cuentas de extraños». Michael se licenció a principios de 1945 a causa de una herida, sin tener la menor sospecha de que su padre había hecho todos los preparativos para que se le diera de baja. Permaneció en casa durante unas semanas, pero luego, sin consultar a nadie, se matriculó en Dartmouth College de Hanover, en New Hampshire. No había vuelto al hogar paterno desde entonces, y en esta ocasión lo hacía para asistir a la boda de su hermana y para mostrar a la familia a su futura esposa, aquella descolorida muchacha americana. Michael Corleone se había retirado hasta aquel rincón del jardín para contar a Kay Adams chismes y anécdotas relacionados con algunos de los invitados. Le divertía ver que Kay encontraba pintorescas a todas aquellas personas, y como siempre le encantaba el interés que la muchacha mostraba por todo cuanto no conocía. Finalmente, la atención de Kay se concentró en un grupito de hombres que se hallaban reunidos alrededor de un barril de vino casero. Los componentes del pequeño grupo eran Amerigo Bonacera, el panadero Nazarín, Anthony Coppola y Luca Brasi. Con su agudeza habitual, ella comentó que ninguno de los cuatro parecía excesivamente feliz. No lo son, contestó Michael riendo. Están esperando ver a mi padre, en privado. Todos tienen favores que pedirle. En efecto, los cuatro hombres no perdían de vista al Don. Mientras Don Corleone recibía efusivamente a los invitados que llegaban,
Un Chevrolet negro se detuvo en la entrada de la Alameda. Sus dos ocupantes sacaron del bolsillo unas libretas y sin disimulo alguno fueron anotando los números de matrícula de los coches allí estacionados. «Deben de ser policías», dijo Sonny volviéndose hacia su padre. «La calle no es mía, que hagan lo que quieran», respondió don Corleone encogiéndose de hombros. Los toscos rasgos de Sonny enrojecieron de ira. «Estos piojosos no respetan nada», vociferó. Bajó los escalones de la casa y se dirigió hacia donde habían estacionado el Chevrolet negro. Furioso se enfrentó al conductor y éste, sin parpadear siquiera, se limitó a mostrarle una tarjeta de identificación de color verde. Sonny retrocedió sin decir palabra y escupió sobre el maletero del vehículo. Supuso que el conductor saldría del automóvil para pedirle explicaciones, pero no sucedió nada. «Son del FBI», informó a su padre cuando llegó a la puerta de la casa. «Anotan el número de matrícula de los coches de nuestros invitados, los muy cerdos». Don Corleone sabía perfectamente quiénes eran. Había advertido a sus amigos más íntimos que no acudieran a la fiesta en sus propios automóviles. Aunque desaprobaba el comportamiento de su hijo mayor, el berrinche no había resultado del todo inútil. Con toda seguridad había servido para convencer a los agentes federales de que no esperaban su presencia. Por ello, don Corleone no se enfadó. Hacía muchos años que había aprendido que es preciso soportar algunos insultos, y también sabía que en este momento siempre llega el momento en el que el más humilde de los hombres, si mantiene los ojos bien abiertos, puede vengarse de los más poderosos. Era esto lo que evitaba que el don perdiera la humildad que siempre le había caracterizado y que tanto admiraban sus amigos. En el jardín de la parte posterior de la casa, la orquestina empezó a tocar. Ya habían llegado todos los invitados. Don Corleone se olvidó de los intrusos y, acompañado de sus dos hijos mayores, se dirigió al lugar donde se celebraba la fiesta.